Qué increíble. Bueno, Eso lo vi. muy bien. Bueno, vamos a empezar con el Ayom Yom, hoy 24 de Sivan, y bueno, que tiene que ver con lo que venimos hablando acá en la previa, que tiene que ver cómo alguien le escribió al Rebe anterior y pone así, para quien pregunta con qué es su ligazón y kashrut hacia mí, puesto que no lo conozco personalmente. O sea, la persona le pregunta al Rebe, ¿cómo puedo estar conectado con usted? Y el Rebe le dijo así, y esta es la enseñanza para todos, por supuesto. La verdadera ligazón es a través del estudio de la Torá. Cuando estudia mis mamarim, lee la sijot, o sea, los distintos tipos de enseñanzas del Rebbe. Se asocia a quienes me son queridos, los Hasidim y los Tmimim, los alumnos de la Yeshiva, en su estudio y Farbrengen, cumple mi pedido de recitar Teilim y cuida los periodos destinados al estudio. Con esto, pues, es la ligazón. Es muy importante todo lo que uno hace, piensa, pero lo más importante es cómo realmente estamos conectados con el Rebe a través de estudiar y seguir sus enseñanzas. Con el Rebe anterior, obviamente con nuestro Rebe y con cada uno de los Rebes. Ahí los saludamos a Marcelo Moshe, que está de incógnito, pero está, suponemos que está. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Moshe? Baruch Hashem. Bueno, muy bien, lindo, lindo que estés. Bueno, sigamos, hab- digamos, esta semana tenemos una parshá muy interesante, que es la parshá de los Meraglim. La parshá o sea, tenemos que hacer una composición de tiempo y espacio. Una vez que el pueblo de Israel estuvo organizado como pueblo, entonces la idea, digamos, de Hashem, por supuesto que Hashem sabe todo lo que pasa, pasó y pasará, y Hashem está por encima del tiempo y espacio, pero con respecto a nosotros, Hashem tenía la intención de que vayamos directo a la tierra de Israel. Eh, y realmente era digamos, como vimos en la semana pasada en la Parshá, los Yehudim se quejaron porque iban muy rápido y ¿por qué? Porque Hashem tenía ansias de que entren, quería dar la oportunidad al pueblo de que entre directamente a la tierra de Israel. Pero en esta Parshá, Parshat Shlach, se produce un punto de inflexión. Un punto de inflexión en el podríamos decir, el paradigma de cómo un Yehudí tiene que conducirse. Y por supuesto que están las preguntas, o sea, vamos a ir del principio. Moshe envía a 12 líderes, uno por cada tribu, están 40 días espiando la tierra de Israel, para eso los mandó, porque se supone que antes de conquistar una tierra debemos tener la estrategia de cómo la vamos a conquistar. Moshe manda a estas personas elegidos por él mismo, de los cuales 10 hablan, no es que hablan mal de la tierra, pero fundamentalmente lo que dicen es, hemos visto cosas que nos van a llevar a que no la vamos a poder conquistar. Eh, y he sabido la famosa pregunta, ahora ya vamos a volver al paradigma, pero vamos a la pregunta, ¿cómo puede ser que estas personas que eran sadikim en el momento como yo los envió, personas que vieron milagros los últimos 2 años prácticamente se la pasaron viendo milagros, tanto cuando estaban en Egipto con las 10 plagas, cuando salieron, el cruce del mar,
el Matan Torah, cuando recibieron la Torah, escucharon directamente a Hashem, recibían el man, los acompañaba el agua, las nubes de honor, vivían dentro de un milagro. ¿Cómo pudieron hablar mal? Y la respuesta es, que ya lo hemos hablado lo hablamos casi todos los años seguramente cuando llega esta allá, que en realidad ellos vieron que el estilo de vida que tenían hasta ese momento, que era de estar 24/7, estar conectados con Hashem, no lo iban a poder tener acá. Y el error de ellos fue no entender que para estar conectados con Hashem, en adición, por supuesto, al estudio de la Torah, a la observancia de los preceptos, es hacerlos en el mundo, en la tierra, en este mundo, en este jardín, en este lugar que Hashem nos mandó para hacer de este mundo una morada para Hashem. Y por eso es que ellos no entraron en la tierra de Israel, porque ellos no estaban consustanciados con eso. Ellos no entendieron que este era el momento. Entonces Hashem dijo, bueno, la próxima van a estar 40 años dando vuelta por el desierto, hasta que venga la próxima generación, esta generación va a fallecer, y la próxima generación va a, es la que va a entrar a Israel. Tomemos en cuenta que eran los mayores de 20, prácticamente de 20 a 60, y las mujeres no entraron en esto. Las mujeres, ellas tuvieron emuná y no, ellas entraron todas. Volvamos a nuestro tema. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Primero, a partir de este momento, o mejor dicho, hasta este momento, los Yehudim vivían justamente de esa manera. Vivían totalmente desconectados del mundo. A partir de este momento se nos enseña que tenemos que vivir conectados con el mundo y, como bien dijeron ayer anoche, traer el cielo a la tierra. O sea que hacer de este mundo, elevar, refinar al mundo, que esa es nuestra misión. Y este es el cambio de paradigma. El Rebbe en una de sus charlas en los años 80, en esta parshá, el Rebbe preguntó algo muy, muy interesante, por supuesto, ¿no? Es redundante lo que estoy diciendo, pero una pregunta que cae de maduro también. Cuando la parshá dice, Shlach lecha anashim, manda, envía personas para vos. Pregunta, acá llama la atención, ¿por qué dice para vos? Tendría que decir envía personas. Entonces viene Rashi y dice, le da'atja. De acuerdo como vos entiendas, vos manejás la cosa. Y acá viene la pregunta. A ver, Moshe hasta ahora, desde que se encontró, si uno mira, hace un raconto, desde el momento que Hashem se le presenta a Moshe en la zarza ardiente, que era el monte Joreb, el monte Sinaí, se le presenta ahí y lo manda a Moshe a hablar con el faraón, a hablar con los Yehudim y hacer las señales que como Hashem le mostró, todo como está contado ahí, después las plagas, después la salida de Egipto y hablar de vuelta, antes hablar con el faraón, y todo lo que está hablando ahí, Moshe no hizo absolutamente nada por motus propio, por su propia idea. Todo lo que hizo Moshe fue seguir las instrucciones de Hashem. Y como se dice en hebreo, Mapitom, ¿por qué justo ahora viene Hashem y le dice a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Lo que vos definas, lo que vos hagas. Se entiende que acá no es simplemente, bueno, Moshe, te tengo confianza y haz lo que a vos te parezca, seguro va a ser lo bueno, sino acá hay algo más. Y acá hay una enseñanza para todos nosotros. Y la enseñanza es que esto lo que nos muestra la parshá de la semana es comprender con nuestro seichel, con nuestra inteligencia, con nuestra idea, que nosotros mismos comprendamos qué es lo que Hashem quiere que nosotros hagamos. Vamos a dar un ejemplo
de la vida cotidiana, la relación entre marido y mujer. Baruch Hashem, el marido, la mujer, construyeron una hermosa familia, se llevaron bien, tienen hijos, tienen nietos, tienen situaciones que se presentan todos los días. Entonces, obviamente, el marido le puede decir a la mujer, mira, ¿puedes hacer tal y tal cosa? La mujer le puede decir al marido, mira, necesito que hagas tal y tal cosa. Y está todo bien. Pero a veces no es necesario que la mujer le diga al marido lo que ella quiere que el marido haga. O el marido no es necesario que le diga a la mujer lo que necesita, lo que quisiera que ella haga, porque el marido solo piensa, a ver, ¿cómo quiere mi esposa que yo lo haga? ¿Cómo quisiera? Y así lo hace. Y la esposa con lo mismo con el marido, ¿cómo le gustaría a él? O a él le gusta de esta manera, y por eso se lo hago de esta manera. Y lo mismo pasa en la relación entre el dueño de una empresa, el dueño de un local y su empleado. Llega un momento que el empleado solo tiene que saber qué quiere el patrón. Y de hecho, no estamos hablando en las situaciones cotidianas, porque eso ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos hablando cuando se presenta una situación que no es tan común, pero uno después con el tiempo, uno tiene que saber cómo quisiera que la esposa, que el marido, que nos comportemos, o el patrón, o el maestro con el alumno, o el alumno con el maestro, todos los ejemplos son válidos. Y esto es lo que aprendemos de acá. Y acá cambia todo este paradigma. Acá cambia que no es que recibimos la orden de Hashem y la cumplimos, que por supuesto que eso es maravilloso y eso es lo que tenemos que hacer, sino cuando se nos presentan circunstancias, entonces analizamos y pensamos, a ver, ¿cómo quisiera Hashem que yo me comporte? Y obviamente que lo que está escrito ya sabemos cómo tenemos que comportarnos, tenemos que ir a los libros y consultar, o consultarlo vía Google o IA, o como sea, o AI, perdón, o como sea, ¿no es cierto? Obviamente que sea algo bien avalado por la persona o por el rabino o por la autoridad que lo está expresando. Pero hay casos donde no está escrito. Y ahí necesitamos el sentido común. El sentido común de saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Decir, bueno, no puedo hacerlo, esa es la más fácil. Se cuenta que una vez, en la época de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, el presidente americano, le dijo a su comandante en jefe, que era Eisenhower, que después fue presidente de los Estados Unidos, le dijo que lo mandó a Europa para ver cómo manejar todo el tema de la guerra. Eisenhower, cuando volvió, después de un tiempo, obviamente, le dice al presidente, mire, no vamos a poder, no vamos a poder conquistar, no podemos hacerlo. Entonces el presidente le dijo, mirá, yo no te mandé ahí para que vos me des tu opinión si podés hacerlo o no podés hacerlo. Yo te mandé para que que vos hagas una estrategia de cómo sí podemos hacerlo. Este fue el error de los Meraglim. Pero esta es la enseñanza para nosotros. Cuando tenemos un desafío, cuando tenemos que hacer algo, la más fácil es decir, bueno, la verdad no podemos hacerlo. Esto no es para mí. No es así. La situación se presentó, tenemos que buscar la vuelta y la forma de acuerdo a las instrucciones que Hashem nos da, que a veces las instrucciones vienen directo de Hashem, y a veces vienen a través de Moshe Rabbeinu, o a través del maestro nuestro, a través del Rebbe, a través de cómo sea, ¿no es cierto? El padre con el hijo, el more con sus alumnos, etcétera. Uno tiene que entender, a ver, ¿cómo puedo resolver esta situación a pesar de que no lo tengo escrito? A pesar de que no me dieron la orden directamente. Esto es una de las cosas que empezamos a entender a partir de este momento.
A partir de ahora está, ya no tenemos que esperar que venga la orden, que venga Shem, nuestro Padre Celestial, y nos diga, hace esto. Y si no nos dice nada, bueno, no me dijeron nada. No es así. Que no te lo hayan dicho no quiere decir que no tenés que hacerlo. Se presenta la oportunidad, nadie te dijo nada, pero tenés que ir a hacerlo. Yo ya conté esta historia una vez, de hecho es una historia que está en internet, la pueden googlear. En el año 1993, las Naciones Unidas hicieron todo un programa y fueron a Sudán, no sé si fueron a otros lados también, a donde había tribus, realmente decir que eran pobres es demasiado. Eran paupérrimos, terribles, se estaban muriendo de hambre. Y ahí había bueno, y había fotógrafos que llevaron fotógrafos de distintos medios de prensa que fueron a testificar, a ver lo que se estaba, testimoniar de lo que se estaba haciendo. Uno de esos fotógrafos se llamaba Kevin Carter, como el presidente, pero Kevin el nombre. Resulta que él estaba ahí y están viendo cómo la gente hace la fila para recibir ahí la cola, la cola para recibir la comida que la gente de las Naciones Unidas les estaban dando. Y en eso el muchacho ve, que era un tipo joven, 30 y pico de años creo que tenía, 40 y pico, no tenía más que eso. Él ve que hay un chico de una tribu africana que está, no tendría más de 4, 5, 6 años, está tirado en el piso, ahí en la tierra, en el piso, es decir, piso todavía demasiado, en la tierra, y atrás se le para una ave, por ahí era un águila o un ave de esta, no importa qué ave era. ¿Y qué hizo el fotógrafo? El fotógrafo sacó una foto, que esa foto dio vueltas por todo el mundo, y esa foto al año siguiente, en 1994, ganó el premio Pulitzer, salió por supuesto en el New York Times, que era el periódico que él representaba, salió, ganó todo el premio, etc. Ahora, ¿cuál era el problema? Muchos lo criticaron a él y le dijeron, escúchame, en vez de sacar la foto, ¿porque lo ayudaste al chico? ¿Lo levantaste, le llevaste algo de comida, le llevaste una ropa, le llevaste algo? Y el tipo, por más que había hecho la foto de su vida, la foto que dio vueltas al mundo, que ganó el premio, el tipo estaba con un remordimiento tan grande, él era sudafricano, y estaba con un remordimiento tan grande que pasaron 3, 4 meses después que recibió el premio y se suicidó. E incluso ahí está traído como hizo para suicidarse, no importa, no viene al caso. Pero, ¿qué vemos acá? Que, que uno tiene un objetivo para hacer. Y el objetivo no es simplemente decir, bueno, mi objetivo mismo es esto, yo tengo que juntar la parnasá, tengo que hacer lo mío. No es así. Vos tenés que pensar en ese momento. Se te presentó la oportunidad de sacar la gran foto, pero también tenés la oportunidad de ayudar a alguien. Entonces uno no puede pensar que todo el objetivo de la vida es la parnasá y en los objetivos personales. Cuando a uno se le presenta una oportunidad para hacer una mitzvah, tiene que hacerlo. Y esto es lo que Hashem le dice a Moshe, le da. Vos ahora tenés que pensar. Da'at es conocimiento, pero da'at es también conexión. Vos tenés que conectarte con el mundo y tenés que poder definir cómo son las cosas. Y para esto Moshe mandó a los meraglim. En realidad hacía falta los meraglim, no hacía falta los meraglim. ¿Cómo se iba a conquistar la tierra? Ni siquiera se sabía. La tierra de Israel se podía conquistar de dos maneras, de forma natural o de forma sobrenatural, como lo hemos visto a lo largo de la historia.
donde hubo momentos donde, como por ejemplo, cuando los Yehudim salieron de Egipto y se encontraron frente al mar, esto lo hemos hablado, lo que trae el Midrash, que había distintos grupos, estaban, algunos decían vamos a hacer tefilá, otros decían vamos a ir a la guerra, otros decían volvamos a Egipto, no sé, cada uno decía otra cosa. Viene Hashem y le dice a Moshe, decirle al pueblo, Hashem y Lahem, Beatem Taharishun, Dios va a luchar por ustedes y ustedes quédense quietos, ustedes no tienen que hacer nada. Y así fue como se abrió el mar, los Yehudim pasaron en lo seco, los egipcios cuando quisieron pasar el mar se cerró, se murieron de distintas formas. Los Yehudim no tuvieron que hacer nada, así también cuando estaban en Egipto, no tuvieron que salir a luchar, vinieron las plagas directamente. Pero después, cuando llegó el momento de enfrentar a Amalek, que fue el primer pueblo que se enfrentó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, dice le dice a Moshe que le diga a Yoshua, Tse y la Gem y Amalek, andá y luchar contra Amalek. Había que salir a luchar. Y hasta tal punto que Moshe estaba parado arriba de una colina con Aarón y Hur. Aarón era el hermano, Hur era el sobrino, hijo de Miriam. Y dice cuando Moshe elevaba sus manos, ganaban, era el momento que vencía a Israel. Y cuando Moshe se le caían, bajaba las manos, ahí iban venciendo los amalequitas. Por eso Aarón y Hur tenían que sostenerle los brazos. Pero, ¿cuál es el punto acá? El punto es, como preguntan los sabios, Vejiyadav Shel Moshe Osot Milhamá, ¿acaso los brazos de Moshe son los que hacen la guerra? No, no es así. Cuando los Yehudim miran clapa y mala, miran para arriba, o sea, muestran la emuná, la fe que tienen, esto les trae la victoria. Y si no, Hasbe Shalom, uno no sabe lo que puede pasar. Pero uno tiene que hacer la estrategia. La estrategia hay que hacerla. Por eso Moshe, cuando Shem le dijo, cuando sabían que, mejor dicho, que tenían que entrar a la tierra de Israel, entonces a Hashem que le dice, hacelo de acuerdo a lo que vos pienses. Entonces Moshe pensó, seguramente hay que hacer una estrategia, porque nosotros para entrar a Eretz Israel, que en ese momento era Eretz Kenan, yo no sabemos cómo va a ser. Hashem todavía no nos informó cómo va a ser la guerra. Entonces tengo que prepararme de acuerdo a las leyes de la naturaleza. En ningún lado, justamente con este nuevo paradigma que estamos hablando, hasta ese momento, Moshe tenía que quedarse quieto y esperar la orden de Hashem. Pero a partir de ese momento hay que hacer los keilim, hay que hacer los recipientes. Por eso Moshe mandó también a los espías para tener la estrategia, para saber cómo conquistar la tierra, en caso que Hashem les diga, bueno, arréglensela. O sea, yo voy a estar con ustedes, como siempre Hashem está con nosotros. Pero la estrategia tiene que hacerla vos. Y así para todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que prepararnos y hacer los recipientes. Ah, los recipientes para recibir la bendición. Por supuesto que nosotros no hacemos nada. Todo viene de Hashem. Pero justamente la parshá de la semana nos muestra esto. No nos vamos a quedarnos adentro de la burbuja esperando que Hashem haga lo suyo. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que salir a trabajar y tenemos que cuidarnos y tenemos que comer y tenemos que buscar estar sanos y tenemos de tratar de hacer reuniones, estar con gente, socializar, acercar al Yehudí alejado, porque esta es nuestra misión. Nuestra misión es hacer de este mundo una morada para allá. Esta es una de las enseñanzas que nos da la parshá de la semana. Y no solamente eso, sino que a partir de ese momento, hasta por lo menos la venida del Mashiach, esto va a ser así. Por ahí mañana seguimos completando con otro tema muy interesante que tiene que ver con la Parnasá y la parshá de esta semana, pero vemos mañana si tenemos más tiempo. Que tengan
una excelente, terminen bien la jornada todos. Y Besat Hashem, con el Mashiach, mañana seguimos el Shiur en Jerusalén, en Amén, vivo y en amén. directo. Gracias, Chiche. Saludos Amén. a todos.